Ahora, Gabriela Mordecki. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Gabriela, buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Contentos de recibirte una vez más aquí en el 98.7. Bueno, ¿sabés qué? Acabo de conversar contigo en el off, naturalmente en la tanda, y me voy a comportar mal contigo porque en realidad acordamos hablar de la deuda, por supuesto, de esto vamos a hablar, pero no sé si lo dejás para la semana que viene o alguna brevísima pastillita porque se conocieron los datos de la inflación, ¿no? Sí, ayer salió el IPC, fue bastante bajo, ¿no? Menos del 10. 0,29 el dato mensual, ahora no me acuerdo el dato de exacto. No lo tengo en 9,59. Ahí va, abierto, pero bueno, sí, nada, lo que en realidad llama la atención es que cae alimentos, que es como siempre el que va para arriba. Cayó la carne, que era algo como inesperado, porque bueno, a veces uno hace la proyección, mira cómo vienen las cosas, y sabe algunos precios que tendencialmente en esta época suben o bajan, las frutas, las verduras, etcétera, que hacen ruido, pero no, y el comportamiento del dólar. Acá lo que sí llamó la atención eso, la baja de la carne, que bueno, puede ser un efecto de que los precios internacionales están bajos. En Uruguay, por la sequía, hay como una fuerte presión y aumentó muchísimo la faena en este último mes, y digamos en octubre, que es el último mes que hay datos, noviembre todavía no lo sé, pero bueno, eso implica que hay más oferta al interior del país, y que bueno, las exportaciones estaban cayendo, y eso nos, digamos, hace que los precios caigan, ¿no? Lo cual, bueno, depende para quién, es una buena noticia, ¿no? Para el consumidor final, ¿no? Que tenemos carne un poco más barata, pero bueno, hacia la industria y sobre todo hacia los productores, no sería tan buena noticia, ¿no? Sí, pero claro. Bueno, esa es un poco como que los precios tienen como muchos lados, ¿no? Porque son un costo para alguien, pero un ingreso para el otro lado. Y bueno, es un poco, bueno, ¿qué se espera? Normalmente diciembre es un mes en el cual, sobre todo por efecto de un premio que da la UTE, ¿no? Que según dijeron, lo van a volver a hacer a los buenos pagadores, que se llama UTE Premia, y que lo que da es un descuento en la tarifa, y eso el INE lo toma como una baja en el precio. Entonces, normalmente diciembre tiene un registro negativo en la variación, y entonces, bueno, el índice de precios entonces podría cerrar, no sé, alrededor del 9,5, 9,4, depende un poco de cuál sea este impacto, porque bueno, tampoco sabemos cuánta gente no se atrasó mucho en relación a lo que pasaba, digamos, en años anteriores, por efecto del desempleo, de la baja de ingresos, etcétera. Hay gente que seguramente se atrasó en el pago de las cuentas de UTE, y entonces no va a recibir este premio. Bueno, y esto seguramente lo tendrá en cuenta el INE para ponderar lo que va a suceder, ¿no? Y bueno, ¿qué va a pasar con la inflación? Para adelante, como que bueno, la política normalmente, digamos, en todos los años hasta ahora, por lo menos los últimos, siempre enero era un año de ajuste de tarifas, por lo tanto teníamos una inflación alta, pero bueno, en realidad lo escuchaba el otro día al ministro de Industria diciendo que todavía no está definido, que hay una nueva política, con esto que se votó en la LUC
sobre todo con respecto a los combustibles, ¿no? De los precios de referencia o equivalentes de importación y cómo los van a tomar, pero bueno, no lo sabemos, así que lo que normalmente uno le tiende a pensar, dada la situación económica del país, de caída de la demanda, es que, y de muchos precios internacionales también, y de la estabilidad del dólar que estamos viendo, es que bueno, la inflación tendría que tender a reducirse, pero por ahora no han habido demasiadas resultados de que, más allá de movimientos muy muy leves, de que esto realmente se vaya a constatar, más allá que está en las proyecciones del gobierno, ¿no? Es que la inflación realmente baje, pero bueno, veremos. Y en ese contexto, bueno, a ver si no le erro el bizcochazo, Gabriela. Primero, que la inflación no suba por definición, aunque no siempre implique buenas noticias, en el sentido general del hecho es una buena noticia, en particular para los que tienen ingresos fijos, ¿no? Siempre es una buena noticia para el conjunto de la economía. Bien. Que los precios suban menos, digamos, la menor inflación hasta, digamos, un mínimo que se considera como 2%, 3%, como que es necesario un poquito de variación para que pueda haber como un ajuste, es lo que se considera como ideal, ¿no? Perfecto. Y a propósito del tema, coincide hoy la página de economía del país con lo que vos señalabas. La inflación cerrará el año abajo de 10%, pero arriba de 9%, ¿no? Sí, por ahí es lo que, digamos, queda un mes, por eso como que no hay demasiado para tener diferencias. Y esto provoca, si vos hablabas recién de los alimentos, que era lo que te llamaba un poco la atención, y es verdad, porque a esta altura del año medio que nos acostumbramos a que empujen al alza un poquitín, ¿no? Y siempre, bueno, las fiestas. Lo que pasa es que también este año, lo del impacto de las fiestas, no sé, claro, es no distinto, ¿no? Año especial sí los hay. Pero también en el dólar en mínimos de 2 años a nivel mundial, destaca también la página económica del país, y el dólar en nuestro país es un actor que importa, es un vector que importa, ¿no?, en la inflación. Sí, claro, está como muy chato, no varía, al contrario, ¿no? En el último mes tuvo como una tendencia más a la baja, que bueno, veremos cómo eso es muy difícil de proyectar, lo que le va a pasar al dólar. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, y si querés algún día lo charlamos, y si no querés, no lo charlamos. Uruguay tiene los salarios más altos de la región, Montevideo tiene mejor relación costo de vida sueldo. El segundo país con más sueldo es Chile, el tercero es México y el cuarto es Brasil. Y a mí esto, el título, la verdad que no tuve tiempo a leer la nota, que es una nota cortita, fácil y muy rápido de leer, pero aún así no tuve tiempo. Me da la sensación que para mí me luce como una especie de revelación, porque yo siempre entendí que Uruguay más bien que era chato en los salarios. Sin embargo, en la región parece que la cosa no es así, ¿no? La verdad que no sé, la nota esa no la vi, así que no puedo hacer un comentario. Pero pará, casi a nivel de vecina y vecino que se encuentran en la parada del ómnibus. ¿No te asombra un poquitín? Es que no sé en función de qué porque todo es relativo, ¿entendés? Entonces, en función de qué dicen es mejor o peor el salario. Bien. O sea, ¿en relación a qué? Al costo de vida, a la distribución del ingreso, a digamos la línea de pobreza, o sea, no es como que es difícil hacer una relación, y tampoco me animo a hacer un comentario sin ni siquiera haber leído el titular estaba mirando otras cosas. Perfecto. ¿No? Bueno, pero lo podemos,
si te parece interesante, podemos dejarlo para otro día, porque además tampoco es un tema que vaya a cambiar. Claro. Entonces No, podemos... me resultaba porque a mí me interesan siempre esas construcciones discursivas que muchas veces se apoyan en la realidad y muchas veces terminan siendo mitos o que quizás respondieron a una coyuntura histórica y no necesariamente son vigentes. Entonces, yo soy de la generación, y vos también, porque estamos parejos en edad, ¿verdad, Gaby? Sí, bueno, es un poco más joven que yo. Bueno, apenas. Bueno, y yo soy de la generación que toda la vida ha escuchado las tarifas públicas en el Uruguay son las más caras del universo, incluidas las de Saturno. La nafta es la más cara de Saturno y de la galaxia, ¿cómo es? De toda la galaxia. Y también he escuchado, los precios son muy altos. Uruguay es el país más caro del planeta. Los sueldos de Uruguay son los más bajos. Toda la vida he escuchado ese tipo de cosas. Y la verdad, siento que muchas veces las terminamos repitiendo y a veces serán ciertas y a veces no. Sí. Acá justo entré a la nota y Uruguay tiene los salarios en dólares. Acá estamos hablando cuando los pasamos a dólares, pero tampoco dice si los corrigen, porque mirar los salarios en dólares puede ser en dólares corrientes o en dólares corregidos por digamos el poder de compra del dólar en cada país, que es como una medida más ajustada. Y a veces uno mira, por ejemplo, el PIB per cápita, esa medida la calcula el Banco Mundial, creo que es ajustada por paridad de compra, ¿no? Aquí sí, ahora veo el gráfico, en realidad lo que comparan es, además, por ciudades, ¿no? El país entero, digamos, hay un dato que es, la pobreza, por ejemplo, que la pobreza, como se calcula en Uruguay, es de ingresos, por lo tanto, allí el salario es muy importante. Y Uruguay es el país que tiene el índice de pobreza yo creo que es el más bajo de América Latina. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, que los salarios en relación al costo de vida son relativamente, el empleo, los salarios son altos en Uruguay en relación a otros países de América Latina. Claro. Entonces, sin embargo, acá de lo que hablan es el salario en dólares, que eso tiene que ver también la evolución del dólar con esto, ¿no? Y cómo en realidad no me parece que esta sea una forma en la que, digamos, bueno, se usa porque es la forma para comparar entre distintas monedas, ¿no? Pero evidentemente, y además dentro del país, Montevideo tiene salarios e ingresos más altos que el resto del país, en parte también porque los costos de vida en Montevideo son más caros, sobre todo por la parte de transporte. En las ciudades del interior, en general más pequeñas, el costo de transporte es mucho menor, porque bueno, la gente no necesariamente, todo el mundo tiene que trasladarse en ómnibus o en automóvil o en taxi o en Uber o en lo que sea a sus trabajos, y por lo tanto esa parte, digamos, al no estar en el costo tampoco está en el salario, muchas veces, ¿no? Pero bueno, capaz que esto podría, o sea, como digo, esto es como por ejemplo, Buenos Aires, en este gráfico parece como hoy que tiene como 25% menos que Uruguay, que Montevideo. Pero bueno, esto es en dólares. El dólar en Argentina subió en forma impresionante. Muy bien. Claro. Entonces, esto, sin embargo, si uno no también salió ahora, ayer creo, unos datos de pobreza en Argentina, que aumentó, no sé, a más del 50%, es como algo terrible. Entonces, en realidad, tal vez, si uno lo mira con otros indicadores, nos pueden dar una visión un poco más
digamos, comparativa con otros países, ¿no? Aquí recién vamos a saber cómo varió la pobreza cuando en marzo del año que viene, porque eso lo vemos con la encuesta anual del 2020. El dato que tenemos del 8,8 es de 2019, pero bueno, igual hay unas estimaciones que se hizo en el Instituto de Economía que la pobreza podría haber aumentado, no sé, al 12 ahí por el mes de mayo, por el impacto primero de la emergencia sanitaria, pero bueno, acá estamos hablando del 50, ¿no? O sea, es algo como... Y eso tiene que ver con nuestros salarios, nuestra calidad de vida, con todo. No quiere decir que no haya que no sea importante que haya 10% de nuestra población que esté debajo de la línea de la pobreza, o sea, que no tiene condiciones de vida que se considera como imprescindibles. Cuando lo miramos además abierto por edades, estos hogares pobres tienen muchos más niños. Claro. Entonces la pobreza para los niños es mucho más grande, no me acuerdo, pero como el 20-25%, lo cual, bueno, eso nos tiene que hacer recapacitar. Pero este tipo de medidas, bueno, sí sirven como, me parece que son interesantes para comparar ciudades, pero no dicen digamos, a la calidad de vida de la población, ¿no? Y además no nos olvidemos que América Latina es la región más desigual del mundo. O sea, nos estamos comparando con los peores. No deberíamos, ¿no? Deberíamos mirarnos, nuestro espejo debería ser intentar salir de esto y mejorar, no complacernos, digamos, con que, mirá, somos los mejores. Claro. Un poco eso. Y después otra cosa que tú comentabas, lo del costo de los combustibles, etcétera. Sí, eso lo dije casi como esas verdades con las que uno nace, crece y muere, ¿no? Escuchando. Por supuesto, está bien. O sea, ahí hay como distintos componentes. Por un lado, nos estamos comparando con países que son productores, ¿no? Como México o Argentina o Brasil. Chile no, pero no, son productores de combustibles, y nosotros no, los tenemos que importar, que además esos costos son en dólares. Las tarifas, esa comparación que se hace no tiene nada que ver con el poder de compra de los uruguayos, esa comparación, ¿no? Porque bueno, o con subsidios que los países deciden dar, con políticas, porque ese es el precio al que está en tal país, pero si adentro tiene metido un subsidio, no lo estás tomando en cuenta, ¿ah? Y eso, bueno, depende de las políticas de cada país. Pero cuando comparamos además precios en dólares, eso también, digamos, genera como muchas variaciones que a veces no hacen a la cuestión, ¿no? Y en parte esto capaz que puedo a partir de esto enganchar con el tema de la deuda, que vamos a conversar, porque bueno, justamente la deuda de Uruguay, o sea, primero, lo que hoy miramos capaz que no es lo mismo que mirábamos en los 90 cuando hablábamos de la deuda externa, ¿no? Ahora en general el concepto que se utiliza es el de la deuda pública. O sea, no, la deuda externa es un concepto que es cuánto el país le debe a acreedores del exterior, pero tanto el Estado como los privados. O sea, si hay empresas uruguayas que tienen créditos en bancos del exterior o en organismos internacionales, etcétera, eso también es deuda externa. Sin embargo, hoy en día se considera que ese concepto no nos habla no es el importante, que el importante es el Estado, el gobierno cuánto debe. Porque bueno, los privados, cuestión de los privados, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la deuda pública, independientemente además quién es el acreedor, si es del exterior o es interno?
en aquellas épocas lo que pasaba es que la contabilidad pública no lograba saber quién era el tenedor final de un bono. Ajá. Si el Estado se lo había vendido a un banco del exterior, pero en realidad por detrás lo que había era un uruguayo que estaba haciendo comprando a través de eso, no lo podía saber. Hoy en día se puede saber un poco más, sobre todo porque están las AFAPs, que son agentes institucionales que tienen que declarar todo lo que compran, porque digamos están sujetas a contralor, y son grandes tenedoras de deuda uruguaya, porque bueno, esa es la principal forma en que pueden mantener los fondos, ¿no? Sí. Pero bueno, no importa si le debes al exterior o a acreedores internos, o sea, el gobierno debe y tiene que pagar. Entonces, se genera, este es el concepto que normalmente es el que se mira. Y se mira, además, lo conocemos no en valores absolutos, porque no nos dice nada. Si te digo que la deuda pública es 38.000 millones de dólares, bueno, parece mucho, ¿no? Pero en realidad lo miramos en porcentaje del PIB. Entonces, ahora lo que sabemos es que, por ejemplo, en diciembre del 2019 la deuda era 66% del PIB, y en la última medición, que es a junio, que es lo que tenemos, es 74%. Sí. Sin embargo, aquí entra el tema del dólar que yo acababa de mencionar. ¿Por qué? Porque una parte de la deuda es en dólares y una parte es en pesos. Ahora mirando, más o menos era 50 y 50, pero ahora, por lo que estoy mirando, es un poco menos la deuda en pesos que la deuda en dólares, pero eso puede ser también por un efecto de a qué dólar lo convertimos, porque por eso digo, ahí cuando el dólar aumenta, entonces cuando nosotros pasamos, si tenemos deuda en pesos y la pasamos a dólares, vale menos que antes. Cuando el dólar estaba, no sé, en diciembre, no recuerdo cuánto que estaba, pero no sé, era 30 y algo. Sí. Y ahora que pasa a estar a más de 40, no, ahora bajó, pero llegó a como 45. Entonces, cuando lo pasamos, entonces es una cifra menor que la parte de peso, que la parte de dólares, que bueno, está en dólares, esa es el valor general. Pero en el porcentaje también impacta qué pasa con el denominador, que es el PIB. El PIB es todo en pesos. Nosotros generamos PIB en pesos. Cuando lo pasamos a dólares, bueno, claro, si el dólar subió mucho, el PIB en dólares es que cayó en forma importante. Más allá de que haya caído, además, en términos reales, o sea, en pesos, cayó, pero también más todavía cayó en dólares. El PIB era 56.000 millones de dólares, o equivalía, ¿no? En diciembre de 2019, mientras que en junio de ahora, en el segundo trimestre de 2020, está en 51.400 millones de dólares. Entonces, el porcentaje ¿no? que genera, dado que el denominador es menor, crece, porque lo dividimos por algo menor. No sé si queda clara la cuestión, ¿no? Entonces, es un poco para analizar en qué estado está ahora la deuda de Uruguay. Exacto. La deuda y cualquier cosa que nosotros hagamos en porcentaje del PIB. Pero si tenemos además mezclado dólares y pesos, siempre va a tener este impacto de que la parte que varía en dólares varía dependiendo de cómo va el dólar,
no hace como a la cuestión de fondo de la variación, digamos, en el peso. Sin embargo, también eso es importante porque los intereses, porque esto a veces se calcula en dólares, bueno, porque los intereses que tenemos que pagar de esa deuda, que es básicamente el gran costo que tenemos, son los intereses que pagamos de la deuda en dólares, los tenemos que pagar en dólares. Y la deuda entonces nos salen realmente más caros. Y de la deuda en pesos lo pagamos en pesos. Claro. Entonces, el costo que tiene el país, digamos, varía diferente si está endeudado en su moneda local, porque además hay otra cuestión que es que hay que tener dólares, más allá de que suban o bajen. Por suerte Uruguay tiene reservas más que suficientes para hacer frente a las necesidades de pago de la deuda, pero digamos, eso también es importante que el gobierno lo tenga. Y bueno, y ese es como el concepto importante que está por detrás de esto, que es algo que se llama la sostenibilidad de la deuda. O sea, ¿qué es importante mirar de la deuda? Que sea sostenible, que yo pueda pagarla en el horizonte, digamos, que tengo hacia adelante. Entonces hay otras cosas que entran, porque además de pagar los intereses, bueno, en algún momento también vence el principal de la deuda que yo tengo que pagar, ¿no? O sea, el capital. Entonces, si yo tengo un horizonte despejado, que mis vencimientos están, no sé, a 10, 15 años, digo, bueno, por ahora de lo único que me tengo que preocupar es de los intereses. No tengo que estar preocupado de que además me vence el principal, y entonces yo tengo que obtener los fondos para pagarlo o poder endeudarme nuevamente y conseguir fondos para pagar eso y generar una nueva deuda hacia adelante, que es lo que normalmente hacen los países, ¿no? Entonces, en ese sentido, Uruguay, más allá de que yo comentaba, el porcentaje de endeudamiento con respecto al PIB aumentó, tiene una situación en términos de vencimientos muy cómoda, no tiene vencimientos en el corto plazo, y además, otro factor, ¿no? Hablábamos de la tasa de interés. La tasa de interés que pagan los bonos, los títulos, que es el Uruguay, además, bueno, si uno lo mira por acreedor, o sea, a quién le debemos en gran medida a los organismos, a esta deuda soberana que se llama, que es en títulos, bonos, etcétera, ¿no? Que es la que emite el Estado, es soberana porque yo simplemente emito un bono que no tiene ningún condicionante, simplemente dice, yo te voy a pagar, si vos me das esta plata, yo me comprometo a pagarte esta tasa de interés, que en general se paga como cada 6 meses, sí, ¿no? Pero bueno, la tasa es algo que es fija, que está en el bono. En otra época, el endeudamiento mayoritario era lo que se llamaba tasa variable, que se ponía una tasa internacional más un factor que iba variando. Ahora, la tendencia de los últimos años es que se hace a tasa fija. Eso es mucho mejor porque le da, bueno, si las tasas realmente son convenientes, le da al país una certidumbre en términos de saber cuánto es su costo financiero que tiene que pagar, ¿no? Y en ese sentido, me queda bastante claro cuál es el panorama en el que está Uruguay ahora, pero habrás notado que está constantemente en discusión, de carácter fundamentalmente político, el siguiente análisis. ¿Tiene Uruguay capacidad para
endeudarse más? O dicho de otra manera, ¿los niveles de endeudamiento en Uruguay superan lo razonable o superan lo convivible, o ya estamos recontrapasados, o por el contrario, están en niveles razonables que incluso meritarían o posibilitarían que Uruguay pueda endeudarse más? Porque veo que hay una puja política de cómo se cuenta este asunto a la ciudadanía con relación a la deuda y, entre otras cosas, cómo atacar los déficits sociales que el Uruguay tiene, en todo caso incluso agravados por la pandemia. Sí, bueno, esa no es una discusión que uno pueda, digamos, responder con un sí o un no, porque es un tema que también depende de cómo uno lo esté mirando, depende de esto que yo comentaba, de la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, para saber qué tan sostenible o no es una deuda, bueno, hay que trazarse un horizonte hacia adelante, ¿no? Y con la incertidumbre que tenemos hoy, es difícil también pararse ahí, ¿no? El costo que por ahora tienen los intereses, como que no es algo que uno pueda decir estamos fuera de la línea, digamos, de sostenibilidad por ahora. Uh-huh. El costo de los intereses se ha mantenido aproximadamente cercano al entre el 2,5 y el 3% del PIB. O sea, luego de la crisis del 2002, ¿no? Porque de ahí es que viene, digamos, la deuda representó como no la deuda, el peso de los intereses era como de 4,5, 5%. No, esto está dentro del déficit fiscal. Cuando uno lo mira el déficit, hay una parte que son estos intereses, sí, que claro, siempre los tenemos que pagar. Entonces, bueno, estamos en un nivel que podemos decir, bueno, estamos dentro de algo que es sostenible. Ahora, ¿qué va a pasar de ahí para adelante? Bueno, difícil que se pueda responder rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque depende de todas estas cuestiones que yo comentaba, de qué tan cómo va a evolucionar la economía nacional, ¿no? Pero hay un elemento que es bien importante para tener en cuenta, que es lo que se llama el riesgo país, que es un factor que viene como ¿qué es el riesgo país? Es un cálculo de cuánto exigen los mercados internacionales, ¿no? Cuando Uruguay sale a colocar deuda, cuánto nos exigen, sí, por ser por ser Uruguay. ¿Cuánto es la tasa de interés extra que tenemos que pagar por esa razón, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hoy en día en donde estamos parados? Estamos en un riesgo, bueno, de los más bajos. El riesgo se mide en puntos básicos, que cada 100 puntos básicos es un 1% de interés. Entonces, Uruguay ahora está, bueno, a fin de noviembre, el dato que tenía está alrededor de los 130 puntos básicos, es lo que se le exige a Uruguay. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, es un 1,3% por encima de la tasa, digamos, de interés equivalentes del país más seguro, que es Estados Unidos. Y las tasas están muy bajas en Estados Unidos, ¿no? O sea, este 1,3 es como un promedio ponderado por todo los distintos plazos de deuda que uno emite, ¿no? No es que sea exacto este dato el que se
sale un bono es lo que se tiene que... Pero, digamos, nos da una idea y nos compara con otros países. Por ejemplo, Argentina está actualmente en un nivel de 1.400. ¿Y dijiste que nosotros cuánto? 130. Claro. O sea, Argentina está fuera de los mercados, no puede endeudarse porque para poder endeudarse le exigen 14% de interés por encima anual, ¿no? Estos son tasas anuales por encima de lo que sería una tasa de mercado, lo cual hace que sea imposible, no se puede uno endeudar esas tasas porque es explosivo el costo. Brasil, que está en una situación, bueno, relativamente buena, está cerca, alrededor de los 270 puntos básicos, o sea, igualmente está peor que Uruguay, o sea, le exigen una tasa más elevada. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que Uruguay, es un buen momento para endeudarse porque las tasas de interés internacional están muy bajas y además Uruguay tiene que pagar un plus también relativamente pequeño. Entonces, y Uruguay si se endeuda más, ponele, ¿no perjudica su grado inversor? Bueno, ese es un tema que no es lineal, ¿no? Esto depende porque el grado inversor es algo que está relacionado con esto, muy relacionado, pero que no tiene una relación como directa. No es vinculante en el sentido que una cosa implica la otra. No es vinculante. ¿Qué van a hacer por ahora? No han cambiado mucho, deben estar bastante perdidas las consultoras que miran esto, las calificadoras de riesgo, porque bueno, el país, el mundo entró en un estado de riesgo tan grande. Los países están aumentando sus endeudamientos y sus déficits fiscales en forma impresionante. Por lo tanto, o todos los países del mundo van a caer y perder su grado inversor, o bueno, las calificadoras van a hacer un paréntesis y decir, bueno, esto no lo podemos tomar en cuenta, a partir de que el mundo vuelva a reacomodarse, revisaremos. Nada, por ahora dicen como cosas vagas, por lo menos de Uruguay, dijeron, bueno, sí, van a hacer las reformas necesarias, confiamos, bla, 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 mantenemos lo que habíamos dicho antes, no hubo demasiado cambio. Argentina y Brasil ya lo habían perdido hace tiempo el grado inversor. Argentina creo que no sé si no lo recuperó. Brasil sí lo tenía y lo perdió cuando fue, sobre todo porque también estas cosas dependen de cuestiones políticas, ¿no? Las calificadoras también miran qué es lo que pasa en los parlamentos, qué mayorías tienen los gobiernos para poder aprobar las medidas que proponen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, por eso eso también lo miran y dijeron, bueno, en Uruguay el gobierno tiene esto que se pretende hacer, tiene las mayorías para lograrlo, entonces confiamos en que se van a hacer las reformas. Piensan también en la reforma de la seguridad social, que es algo importante, es como más para adelante, pero es un costo importante que tienen los países. Y entonces, bueno, en función de todo esto, como que la respuesta es, depende, o sea, depende también de cuál es el objetivo, o sea, cómo uno valora o trae al presente el costo de no tomar deuda y de no aplicar fondos a resolver problemas que existen contra estar menos endeudado. Es lo mismo que pensemos, tenemos que en el país se precisan arreglar el puerto, supongamos. Hay que hacer dragados porque se precisa mayor calado. Bueno, eso tiene un costo muy grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nos endeudamos. Entonces, ¿cómo sabemos si vale la pena o no hacer esa obra? Sí. Vemos cuáles son los ingresos futuros que nos va a generar el puerto con digamos, el efecto, ¿no? De poder tener barcos de mayor calado que ingresen, etcétera, etcétera.
en relación al costo de hacerlo o dejarlo de hacer. Entendido. Pero bueno, ahí como uno tiene un flujo de fondos que puede hacer un cálculo financiero, puede obtenerlo. Sin embargo, cuando uno piensa en decir, bueno, le damos un ingreso a todas las familias que se quedaron sin trabajo, supongamos de 15.000 pesos, y para eso nos endeudamos, esto es, ¿cómo lo miramos hacia adelante? Bueno, nada, ahí es más difícil poder hacer esa cuenta, pero eso también está como en la función objetivo del el gobierno, ¿no? Igual acá, si querés la dejamos por acá, porque además este tema en particular me imagino que es todo un capítulo del vínculo entre la economía y, llamémosle así, a grosso modo, la política, los vasos comunicantes con la sociología y la vida de los ciudadanos, ¿no? Porque acá hay una cosa que me parece interesante. Está bien, el ejemplo que pusiste del dragado del puerto es muy contundente, porque uno puede poner en una columna todo lo que está perdiendo por no tener el dragado del puerto, todo lo que podría ganar, y en el medio lo que me sale hacer el dragado y ahí sacar cuentas, ¿verdad? Claro, pero supongamos que, tal como decías vos, el préstamo, el dinero lo necesitaríamos para auxiliar a decenas o cientos de miles de personas, de familias que están en problemas de caer en la pobreza, y eso resulta como más complejo de medir. Claro. Pero aún así te pregunto, supongamos que la cuestión vinculada a la dignidad humana, de la Revolución Francesa para acá, la fraternidad que tiene que existir entre los seres humanos, supongamos que eso no te sea suficiente como dato, pregunto, ¿pero acaso el número mayor de pobres de un sistema, de una sociedad, también no se puede medir en problemas vinculados a costo de la inseguridad, porque muchos de ellos se van a volcar a la delincuencia, costos del sistema de salud, porque habrá que atenderlos, pero ellos a su vez no hicieron grandes aportes para ese sistema de salud, costos en la seguridad social, porque al no tener trabajo o trabajos buenos o trabajos en blanco, no están haciendo aportes jubilatorios, y así sucesivamente. ¿Eso no se puede medir también? Bueno, sí, podríamos medirlo, pero es como más difícil, porque ahí tenés que tomar decisiones de decir esto va a impactar, o sea, simulaciones que, bueno, no es una cuenta como esta otra que yo puse, que es más sencilla, ¿no? Que es una cuenta como financiera, donde se pueden estimar ingresos, igual siempre, ¿no? Estimar en cosas al futuro, es cierto. Pero bueno, esto también tiene que ver con la valoración, pero de cuestiones más difíciles, pero también como yo decía, tiene una cuestión política, ideológica por detrás, que bueno, para algunos, depende de quién esté haciendo la cuenta, vale más o menos, digamos, esos factores, y la relación entre algunas cosas de las que tú mencionabas no necesariamente es súper directa, ¿no? Como lo de la delincuencia o lo de la inseguridad, porque bueno, nada, la economía mejoró enormemente, disminuyó enormemente el número de pobres, sin embargo la delincuencia sigue aumentando, entonces como que esas teorías... No, está bien, no. Lo que acabas de decir es absolutamente cierto, pero lo que acabas de decir que es cierto... Esta es una perspectiva mía, personal, por favor, Gabriela, no quiero involucrarte. Ha provocado un error, para mí, gravísimo, de suponer que la condición material no incide en los niveles del delito y de la violencia, que me parece que es pasarse para el otro lado. ¿Me explico? Sí, no, totalmente. Es como el argumento que yo estoy escuchando ahora, mucho más, y es, bueno, cuando llegó la izquierda al gobierno de la República, la educación pasó a tener un presupuesto que nunca antes la historia del Uruguay había tenido. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un dato objetivo, ¿no es cierto? Sí. Los resultados de la educación han sido, según con quien tú hables, o bien espantosos, o bien insuficientes, o bien aún carentes de determinada nivel. ¿Estamos de acuerdo?
Más o menos, no totalmente, porque depende de qué medís como no, pero por eso, establecí que hay algunos que dicen que estamos en el peor momento de la historia, y hay otros, incluso hombres que de la oposición ahora, del gobierno antes, que señalan, estamos mejor que antes, pero aún tenemos problemas. Lo que quiero decir que problemas en la educación hay, aún aquel que lo mira con mirada más optimista. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Bien, pero lo interesante del argumento es, para mí, esa verdad equivocada que surge es, vieron que tuvieron más presupuesto y aún así los resultados fueron malos. Conclusión, los presupuestos no inciden en la calidad de las políticas públicas. No, esto es como otro tema a discutir. Yo tampoco soy especialista ni en temas de educación ni en temas de seguridad, por lo tanto no voy a hablar de cuál es la relación entre el gasto necesario y los resultados, pero podemos hablar de cosas bueno, si hay una cantidad de familias, ¿no?, que están en el borde, que perdieron el trabajo, les disminuyeron sus ingresos, no van a poder pagar los alquileres, se van a ir a vivir ¿cómo que se dice? A lugares donde no tengan que pagar alquiler. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, evitar ese paso puede ser la diferencia. Y después, ¿cuántos años nos lleva, no? Estamos ahora todavía contando gente en los asentamientos, hay como visiones de cuánta gente hay, etcétera, pero esto es algo que viene de la crisis de 2002, incluso de la crisis del 82, o sea, esto es algo que una vez que se establece es muchísimo más difícil de llevar para atrás, no tiene que ver simplemente con los ingresos, sino con otra cantidad de cuestiones, ¿no?, relativas a esta fractura social. Entonces, evitar eso nos puede evitar 20 años de políticas para deshacerlo, y entonces eso es lo que hay que poner. Ese tipo de cuentas es las que hay que poner en la balanza, o sea, decir, bueno, hoy estamos así, en este momento hay esta caída, este abismo que miramos al costado, no, hoy tenemos este precipicio, podemos hacer un puentecito, nos sale caro, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar que la gente se caiga, pero no gastamos? ¿O gastamos, hacemos un puente, dejamos que la gente pueda transitar este periodo? Bueno, por supuesto, después vamos a tener que pagarlo, pero muchos dicen, pero endeudarse ahora es endeudar a las generaciones futuras. Bien. No hacerlo es que se suiciden las generaciones futuras, o sea, es incluso peor, porque no les das ni siquiera las herramientas, porque además una cosa que hay que tener en cuenta es, en las políticas, ya entramos, digamos, a esta otra cuestión más del gasto, y por qué nos endeudamos, no solamente de la deuda en sí, sino quién paga la deuda. Uh-huh. ¿No? Si tú tenés una buena política impositiva, donde los que tienen más son los que van a hacer frente, y los que reciben son los que ganan menos, entonces, bueno, estás en el futuro diciendo, bueno, yo ahora les doy a la gente que más precisa, y en el futuro no son esos mismos los que van a pagar, salvo que mejoren mucho, y está bien que paguen entonces, pero hay que hacer como ese estudio como intertemporal de no mirar simplemente la cuenta en absoluto, sino también en relativo de quiénes son, y acompañar, digamos, todas las políticas con un buen diseño de la política fiscal en su conjunto, ¿no? Que tiene que ver con endeudamiento, con política impositiva, subsidios, etcétera, ¿no? Porque también a veces hay subsidios escondidos que alguien los recibe y alguien los paga. Entonces, ¿a quién se los damos? ¿A los que menos tienen, o se los damos a las empresas, como por ejemplo los combustibles más baratos, o la nafta más barata se la damos a quién? A los que tienen auto y pueden andar en auto, en vez de dársela relativamente a los que, por ejemplo, no tienen automóvil, uh-huh, y viajan en ómnibus. Claro. Entonces, digamos, como que no hay que pensar en que los combustibles son una cosa única.
bueno, son distintos combustibles que se usan para distintas cosas. Con distintos propósitos, claro. Y que le llegan a distintas personas con distintas historias, claro. Sí, digamos que unos pagan, digamos, ¿no? Relativamente el subsidio como escondido que hay atrás, por ejemplo, de gas de cocina, claro, que está relativamente subsidiado con el precio de otros combustibles, ¿no? Está bien, está mal quienes lo usan, no solo para cocinar, sino también para calefaccionarse en invierno, etcétera. Bien. Eso hay que mirarlo como un conjunto. Y la deuda entonces acá entra como un factor adicional a todo este esquema y no puede considerarse como un dato aislado. Te dejo un beso grande, Mordecki, gracias, bueno, ¿no? Viste terrible clase, ¿eh? Bueno, espero que haya quedado un poco claro más que confundido. La suerte es que si tenemos más dudas te las volveremos a preguntar. Cómo no, a las órdenes. Que tengas un lindo fin de semana. Vale, gracias, lo mismo para ustedes. La economista Gabriela, investigadora y docente además, Gabriela Mordecki del Instituto de Economía de la Universidad de la República, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.